Bueno, ahora el trabajo que sigue es nuevas consideraciones en seguridad e higiene en bloque quirúrgico a cargo del técnico prevencionista Aldo Indart. Bienvenido y muchas gracias. Adelante. Bueno, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes. Aldo es técnico prevencionista en seguridad e higiene laboral, es egresado de la Facultad de Psicología UDELAR, integró diversos equipos de investigación, integra el equipo de gestión en Sarandí Hogar Valdense, es gestor en calidad y sistemas integrados UNIT, cursos de respuesta inmunitaria en conflictos y desastres en la Universidad de Harvard. Es voluntario para el Sistema Nacional de Emergencia del Uruguay. Adelante. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, desde el 2018 que me presenté acá, han pasado bastantes instancias y es la primera vez que, desde que está la pandemia, que me presento de forma presencial. Todos los demás congresos había sido de forma virtual. Cuando por allá en el 2018 hice la presentación sobre las consideraciones en realidad en seguridad e higiene en bloque quirúrgico, ya había sido un desafío porque poder focalizar estas ramas de la técnica para poder identificar riesgos y peligros era un desafío en Uruguay porque no hay grandes trabajos, de hecho hay bastante poco, y sobre todo en el área de la instrumentación, lo cual también hoy y hace un tiempo viene siendo un desafío poder integrar nuevos trabajos, nuevas investigaciones en el área de la instrumentación. Me parece que sería fundamental para poder transitar ese camino. De hecho, para hoy, pensando en las nuevas consideraciones, para aquellos que por ahí no tienen tanto conocimiento, es obligado para mí presentarles por lo menos básicamente qué es lo que se encuentran normalmente ustedes en sus puestos de trabajo, para poder comprender un poco de lo que ha pasado en la pandemia, qué nos ha dejado brevemente y cuáles son los desafíos que nos plantea. Bien, como objetivo general, como les decía, profundizar sobre conceptos en seguridad e higiene en los procesos de bloque quirúrgico, sabiendo que el bloque quirúrgico no es un mero trabajo no en la sencillez, sino en el espacio. Es un espacio cerrado, lo cual ya eso nos brinda algunas limitaciones a la hora de nuestro trabajo. En relación a los objetivos específicos, planteo la necesidad de renovar conceptos sobre peligros y riesgos, la pandemia como una oportunidad. Esto es un desafío que nosotros como técnicos prevencionistas ahora en los últimos tiempos hemos cambiado también a través de la norma 45001, que nos instala nuevas formas de pensar, que cuando hay efectos negativos, que pueden ser de diferentes índoles, también nos plantean desafíos y oportunidades. No solo quedarnos, por ejemplo, con lo malo, con lo difícil, con lo que pueden ser los accidentes en nuestro caso, que es lo que más trabajamos, sino también en el caso de la pandemia. El lugar que ocupa el cuidado y el autocuidado en las organizaciones de salud y la instrumentación quirúrgica. Creo que ese es el desafío, particularmente para mí, que llevo hace unos años, poder trabajar y poder cada vez conocer mucho más de su actividad y sobre todo de su relacionamiento en su lugar de trabajo. ¿Qué es el peligro? Ustedes todo el tiempo, no solo en el puesto de trabajo, en sus vidas, tienen relacionamiento con el peligro. Lo único que ustedes no lo identifican el peligro hasta que no toman contacto con él. O que a causa de el peligro o el contacto que tienen con el peligro puede derivar en un accidente, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado con muchos conceptos de peligro, pero el concepto de la 45001, de la UNIT, nos ha sintetizado ese concepto y allí ustedes lo pueden ver. O sea, es la fuente potencial. ¿Qué significa? Puede estar allí toda la vida ese peligro y si nosotros no tomamos contacto con eso, en realidad no es un peligro. Los peligros hay diversos.
Bueno, obviamente que la entrada de la pandemia es un peligro inminente, con los riesgos que allí conlleva. Los punzantes y los cortantes en su área de trabajo es de forma constante, y las posturas también. Bueno, en realidad nosotros, o ustedes en realidad, disculpen, a veces yo me expreso en nosotros, es más fácil a veces poder transmitir lo que me pasa y lo que voy pensando. El suelo, lo que caminamos todo el tiempo, agentes biológicos, químicos y demás. O sea, son todos peligros que se encuentran en nuestro ambiente de trabajo que pueden ser causantes o no de riesgos. El siguiente concepto para también comprender qué es lo que pasa en sus puestos de trabajo es lo que pasa con el riesgo. O sea, la aparición del riesgo tiene que ver con la mera presencia de nosotros. Si nosotros no tuviéramos contacto con ninguna fuente potencial de peligro, ninguna, no existirían los riesgos. O sea que nosotros, como trabajadores, como personas, somos los que, a partir de esa combinación entre el peligro y nosotros, aparece el riesgo. Y obviamente toda la combinación que existe entre lo que nos rodea, el piso, las mesas de trabajo, el instrumental, todo eso es lo que nos hace que nosotros, en esa combinación que existe, aparezca el riesgo. Y el riesgo es ahí donde nosotros trabajamos de forma constante, y también ha sido desde mucho tiempo para nosotros la importancia de poder transmitirles a ustedes el conocimiento para que puedan entender cómo alrededor de su trabajo existen una universidad de riesgos que por ahí ustedes no toman conciencia hasta que pasa el accidente o incidente. De hecho, creo que ustedes están mucho más en contacto con los incidentes que con los accidentes. Por ejemplo, los punzantes, cuando antes de una punción, por ejemplo, se les rompe el guante a través de un punzante, y a ustedes les parece como algo sumamente normal. Estoy seguro que han integrado esa posibilidad como algo que viene derivado de su trabajo. De hecho, no es así. Poder pensar que ese rasgado del guante en un mecanismo de trabajo hubiera derivado en una punción y que esa punción derivara en un contagio de una enfermedad que puede llegar a tener el paciente al cual están trabajando, eso hace el diferencial. Nosotros poder comprender los accidentes a través de los incidentes creo que es un esfuerzo que tendría que ser constante. Como les decía, el riesgo es la combinación y la probabilidad. O sea, no quiere decir que cada vez que nosotros tomemos contacto con el peligro y aparezca el riesgo, sea causante de una enfermedad o, en su defecto, un accidente. Existe una probabilidad, que eso depende de varias variables. No solo de la combinación, sino también existe de lo que nos rodea, lo que se llama el CIMAT, las condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Qué riesgos voy a plantearles hoy? En líneas generales, los riesgos en seguridad, en higiene, los psicosociales y los ergonómicos. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes están en continua combinación con esos riesgos. Y la delimitación es muy fina, los tiempos de trabajo también. Y una de las cosas que vamos a ver es que en la pandemia ustedes aumentaron su capacidad por momentos de trabajo y sobre todo con los procedimientos, pero siguieron en combinación. No es que vino la pandemia y ustedes solo se protegieron del virus, también se tuvieron que trabajar con la combinación de los otros riesgos que estaban existiendo allí. Lo cual, eso generó un aumento, no me quiero adelantar, pero posiblemente un aumento en su carga de trabajo. Ahora lo vamos a ver un poco más. Riesgo en higiene, bueno, físicos, químicos y biológicos, ahí le presento, ¿no? Derivados constantes. Otra cosa que ustedes no lo identifican de forma sencilla es cómo ustedes combinan con su medio ambiente de trabajo, por ejemplo, con el frío, con el calor, el ruido. Es otra cosa que a ustedes les parece sumamente normal. Ustedes trabajan todo el tiempo con un carro que está sonando de forma constante, la alarma, las conversaciones de alrededor. Cuando se complica la cirugía,
están todos esos ruidos y a su vez empiezan a gritar, empiezan a elevar la voz, empiezan a pedir, vienen de afuera y te preguntan, ustedes como instrumentista, estoy tratando de razonar con ustedes, están trabajando, se complicó la cirugía, el cirujano les empieza a pedir materiales de forma constante, si fue bien elaborado el proceso anterior a la cirugía, ustedes tienen todos los materiales, pero si el cirujano en ese momento tiene que hacer una derivación que no lo tenían pensado, empiezan las voces al que los auxilia, que les traiga los materiales. Todo eso es ruido. Ruido de forma constante, que ustedes por ahí no lo identifican, ustedes por ahí están acostumbrados. Pero sí les preguntaría, y sería tal vez hasta un trabajo para hacer, si ustedes muchas veces, pos una cirugía donde el trabajo fue agotante o donde hubo mucho ruido, no aparecieron algunos efectos como el cansancio, cansancio mental, cansancio en las cervicales, cansancio en la espalda, cansancios en los codos, en los brazos. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente ustedes se tuvieron que enfrentar a una situación altamente estresante, derivada también del ruido, que llevó a contracturas. Me quedé ahí, ¿por qué? Porque los otros ustedes los conocen mucho más, los rayos ionizantes, no ionizantes, o sea, ionizantes, rayos X, ustedes están en la combinación constante, sobre todo el arco en C, para aquellos que trabajan en unas cirugías más específicas. Los agentes químicos también, la exposición, ustedes todo el tiempo tienen sustancias, no solo intrasala, sino extrasala, o sea, cuando tienen que manejar el material y tienen que hacer los lavados del material. Y los agentes biológicos, bueno, eso es todavía mucho más normal para ustedes, están en constante exposición a todo lo que hay allí alrededor. En seguridad, les mencionaba los cortes, las punciones y caídas del personal del mismo nivel. En esto, si bien en los registros que hay en el Banco de Seguros no está establecido que haya grandes cantidades de accidentes, sobre todo los accidentes que aparecen más en el Banco de Seguro tienen que ver con lo postural, que eso es otra cosa, pero sí ustedes, estoy casi seguro que están en una combinación constante del incidente. Ustedes cuando están lavando materiales o cuando están en cirugía a través de procedimientos que hay agua, que hay varios procedimientos, el suelo se transforma en un alto potencial de peligro. La combinación entre el suelo y el agua tiene dos riesgos inminentes y el peligro en su defecto. La caída como tal y también la posibilidad de la combinación con la electricidad. Por ahí, todos los equipos, una de las cosas que ustedes hacen muy bien, que es tomar contacto con los equipos, verificar su estado, pero ustedes por ahí no manejan, tal vez que sí, yo no lo tengo tan claro, si tienen la verificación constante de que los equipos tengan su debida seguridad, que los equipos estén con las debidas aterramientos, que los equipos estén con sus debidos aislamientos. Eso, conocer ese tipo de actividad, conocer que ese equipo en la combinación con el agua implica un riesgo inminente de electrocución, por ejemplo, o en su defecto de un contacto con la corriente, también puede ser un elemento para que ustedes puedan conocer su medio ambiente de trabajo. Golpes, explosiones, incendios, también. Ustedes saben bien que trabajan con sustancias químicas que en contacto, en su combinación con el efecto que tiene que tener el aire que está de forma constante, la sustancia y la probabilidad del aumento de la temperatura a través, por ejemplo, del eléctrico, puede llevar a un aumento de la temperatura y por ende de los incendios. No está muy registrado que haya incendios a través del proceso quirúrgico, pero sí hay eventos. Ustedes también tienen que ser conscientes de que en la apertura o en el comienzo de un incendio, ¿qué deberían de hacer? No vamos a entrar a eso, yo en otra vez ya lo trabajé, no quiero entrar y profundizar ahí, pero sí deben saber que en esa combinación en la cual ustedes están, aparecen. Riesgos ergonómicos es otro de los riesgos que ustedes están de forma más constante de lo que ustedes creen, sobre todo en lo que tiene que ver con la configuración del puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad el eje central de un proceso de cirugía está centrado básicamente en dos partes fundamentales, o por lo menos que históricamente se ha dado: el paciente y el cirujano.
Son las dos partes que normalmente, históricamente, se le ha dado como la trascendencia. Si no, observen las mesas que existen para los cirujanos, las mesas que a su vez dan no solo la comodidad para posicionarlo, sino también la posición en el paciente en sí no se busca mucho porque está dormido, pero sí que postoperatorio no tenga complicaciones a través de las lesiones que puede causar una mesa de operaciones. Pero ustedes, ¿cuánto se ha trabajado ustedes para darle comodidad? ¿Cuántas veces ustedes se han encontrado muchas horas paradas, pasando por adelante de los cirujanos, interviniendo, las mesas, que a veces en todo caso pueden ser las adecuadas o a veces no son las adecuadas, o el aumento del material lleva a que las mesas no les alcancen y tengan que buscar lo que hay en lo demás? Por supuesto me van a decir, bueno, Aldo, eso tiene que ver con la organización. Sí, es cierto, tiene que ver con la organización del trabajo, pero también tiene que ver con el pensamiento que hay de la organización hacia la función que ustedes cumplen. ¿Cuál es la función que ustedes cumplen dentro de eso? Históricamente ha habido una evolución, pero como les digo, sigue habiendo una necesidad, desde mi perspectiva, desde hablar con muchos compañeros, con ustedes, de poder entender un poquito más su profesión para poder analizar qué cosas les están faltando. Las condiciones de la actividad es lo mismo. Cómo ustedes se posicionan frente al trabajo, qué son las cosas y los materiales que tienen, cómo está organizado el espacio de trabajo. Eso que yo les digo, está organizado para dos figuras preponderantes, pero ustedes también están. Y no solo que están durante, están antes. Ustedes tienen que hacer el armado y después el cirujano termina, se va y ustedes siguen. O sea que es una continuidad. La carga física, dinámica y estática es como yo les digo, ustedes también se acostumbran a estar posicionados, porque ustedes posicionadas o posicionados, interviniendo en el proceso, pero de un lugar relativamente secundario. Por ende, todo el tiempo tiene que hacer movimientos laterales que muchas veces rompen el equilibrio de la parte, sobre todo postural, hacia un lado, hacia un otro, y sobre todo el tiempo de exposición que ustedes están sucediendo en el proceso terapéutico, que aumenta la carga de su trabajo. Factores psicosociales, en el último tiempo todos los prevencionistas nos hemos tenido que ayornar en esto. Hemos tenido que estudiar mucho para poder comprender cuáles son las vivencias en líneas generales de los trabajadores, para poder darle insumos de cuáles son los factores que pueden dañar. Y en la pandemia, que lo vamos a trabajar, se ha visto mucho de esto. Ciertas carencias importantes de las organizaciones para poder responder a las necesidades de los trabajadores. Y ustedes no están exentos de eso. ¿Por qué? Porque las políticas organizacionales de todos, mayoritariamente de todas en Uruguay, no están centradas en el trabajador. Están centradas en el servicio. Están centradas a quién le damos, a cómo llegamos, pero no cómo se da desde el punto de vista humano de los trabajadores. ¿Quién nos introdujo esto? Sobre todo las empresas que vinieron de afuera, las grandes organizaciones, nos introdujeron y nos dijeron, si ustedes no tienen a sus trabajadores de una forma contentos, por así decirlo, comprendidos, es muy difícil que eso que ustedes tanto quieren, que es la calidad, salga bien. También ha sido un desafío para nosotros poder comprender qué es lo que pasa en la organización para colaborar. La cultura de organización va de la mano, o sea, ¿cómo pensamos la organización? Tenemos una cultura en la cual no solo estamos esperando que nos atiendan y nos cuiden, y nosotros como trabajadores, ustedes como instrumentistas, cuando está un compañero en una dificultad o pasando una situación, se acercan, comparten, trabajan en conjunto, hay un equipo, hay una necesidad de pensar su salud.
¿Qué pasa con esa cultura? Por supuesto que es motivante desde las escalas más altas, pero nosotros también somos parte de esa organización. Y por supuesto que va de la mano también con las relaciones laborales. Nosotros, como trabajadores, y ustedes, en los centros de salud, básicamente, han estado muy presionados. A mí me tocó vivir un brote muy difícil, con muchas pérdidas, en un lugar de donde trabajo, lo cual desestructura lo que nosotros convivimos. Ustedes, hay una de las virtudes, por así decirlo, que el vínculo que tienen con los pacientes no genera grandes rasgos afectivos. Sí, por supuesto que conocen o si bien, por ejemplo, hay algunos rasgos afectivos, sobre todo con algunos pacientes que ustedes se los sienten más cercanos, pero no hay tanto. El COVID y la enfermedad como tal y todo lo que deriva, no solo en la persona, sino también es muy desestructurante y ha sido muy desestructurante. Por ende, las relaciones de trabajo también se han complejizado. También han sido muy dinámicas. Ustedes al lado, todo el tiempo, veían compañeros que no estaban, que no venían a trabajar, que tenían dificultades, que habían tenido el famoso contacto, que el hisopado, ¿no? O sea que las relaciones de trabajo también se han complejizado. Los factores psicosociales, principalmente laborales, son las condiciones del trabajo, el diseño y la calidad en el trabajo. Una de las cosas que a Uruguay le cuesta muchísimo es poder comprender que cualquier lugar que nosotros vamos a tener trabajadores, tenemos que pensar ese puesto con anterioridad. No puede ser posterior, tiene que ser, si bien los bloques quirúrgicos están muy bien pensados para poder comprender a los trabajadores, muchas veces falta poder identificar cada uno de los puestos que allí trabajan para poder darle las condiciones, sino no solo a 2 o 3 figuras hegemónicas dentro del bloque quirúrgico. Riesgos psicosociales también, muy conocidos, el estrés, la violencia, el mobbing, el acoso sexual, el burnout. Les recuerdo, son puntos que yo le traigo para pensar un poco hacia dónde vamos. La pandemia fue desestructurante en todos sus niveles. ¿Por qué? Porque no nos permitió a nosotros pensar qué es lo que venía. Nos vino. Tuvimos que adaptarnos, tuvimos que comprender, tuvimos que ayornarnos, tuvimos que caernos, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que aprender, tuvimos que capacitarnos, tuvimos que hacer un cambio total de nuestra presencia como trabajadores. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó o qué es lo que pasa en las organizaciones y ustedes como trabajadores? Si no, piénsenlo. La atención es un concepto en realidad que se puede pensar desde muchos lugares. La atención desde la psicología tiene que ver con un pensamiento, tiene que ver con una situación que se da en la organización que puja hacia dos lugares. En el centro podemos estar nosotros como trabajadores o no, pero esa atención lo que hace es compartimentar lo que está sucediendo. Desde la física, desde la mecánica, tiene que ver básicamente con 2 fuerzas que se hinchan para 2 lados. Y acá, ¿dónde nosotros vemos la atención principal? En esto que yo les decía, la calidad y la gestión del servicio se debe de dar, se tiene que dar bien, tenemos que llegar, tenemos que poder, tenemos que lograrlo. O sea, todas acciones de poder hacer constante. Pero bueno, ahí es donde aparece la otra. ¿Y dónde estamos nosotros desde el cuidado de la seguridad y la salud ocupacional? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos posicionamos? Sí. Ahora vamos a hablar. Esa tensión muy fuerte que existe y que existió durante los procesos de pandemia eran inevitables. Porque decir eran evitables, bueno, podríamos pensar desde otra forma. Pero una vez que instalada la pandemia, era muy difícil poder decir, bueno, no, evitamos. Acá el quid de la situación y para poder comprender la tensión, tiene que ver qué vamos a hacer posterior. ¿Qué va a pasar posterior con su trabajo? ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿Estamos ya en lo mismo? ¿Estamos cansados? ¿Estamos agotados? ¿Qué hemos vivido?
Trabajar esa atención desde ese lugar es lo que nos va a permitir poder entender nuevamente nuestros puestos de trabajo. Para poder hacer ajustes, yo creo que se deben hacer ajustes. No sé cómo voy con los tiempos, me dicen por favor. Bien, para poder significar un poco qué pasa desde la organización y cómo ustedes como instrumentistas en sus puestos de trabajo pueden identificar qué pasa en su organización, la mano para ustedes, de hecho es el símbolo, ¿verdad?, de ustedes como instrumentistas, de la mano, que son dadores de un instrumento. Yo lo mismo muestro en una mano, ¿no? La mano representa como la alta dirección, ¿no? Todo aquello que a nosotros, no importa privado o público, no importa. Es eso que a nosotros nos sostiene en formato de organización, que nos da, que nos brinda, que nos piensa. Los dedos, las políticas de cuidado de los trabajadores, y lo que se va por entre los dedos es nuestra salud integral. ¿Está? Esa imagen, cuando pensaba en ustedes, que lo vengo elaborando hace un tiempo para poder transmitirle, mano, su trabajo, su desarrollo, su crecimiento, su pasaje por la pandemia y cómo van a poder comprender todo lo que ha vivido, es necesario pensar que dentro de las ausencias de la alta dirección, entre las ausencias de la política de cuidado de los trabajadores, hay algo de su salud que se cayó. Hay algo que se perdió. O puede, tal vez que nadie lo siente. Yo creo que sí, que mínimamente si uno se pone a conversar con un compañero y los primeros conceptos que aparecen, estoy cansado, estoy agotado, quiero salir de licencia, no doy más, no llego, ya no tolero más esta situación, no tolero más esto. ¿Qué me pasa? Yo lo que más escucho es, ¿qué me pasa? Y acá hay un gran tema. Los protocolos, que son muy bienvenidos, los procedimientos, ustedes se tuvieron que adaptar rápidamente. Bueno, tenemos que trabajar, como la veía en la foto anterior, unos astronautas. Ustedes tienen que combinar todo lo que pasa a su alrededor, que ya pasaba, más los miedos que están circulando a través de su visión de lo que es la pandemia, de lo que es el virus, y también combinar todo eso emocionalmente, sus trajes, más todo lo que pasaba con los procedimientos. Yo estoy totalmente de acuerdo con los procedimientos y con los protocolos, pero ¿saben qué? Son muy fríos. No hablan de ustedes, hablan de cosas de hacer, de todo el tiempo. Hagan esto, si no se ponen esto, si no se hacen esto, pónganlo así, sáquenlo así. Hagan esto, hagan aquello. Pero ¿en qué momento hablan de ustedes? ¿En qué momento se plantea el desafío? Obviamente que un protocolo no va a decir todo eso. Yo digo de cómo se piensa al momento de instalar los protocolos y qué pasa posterior al protocolo. ¿Qué hacemos para contener todas las vivencias de los procedimientos y los protocolos en un momento de pandemia? Y yo creo que, y esto va de la mano, perdón porque me fui un poco, pero lo que yo quería significar con es que si bien hubo un descenso en la cantidad de actos, ustedes lo saben bien, no es que ustedes subieron de la mano, los actos quirúrgicos bajaron notoriamente por una exigencia para poder vincular las áreas y para que todos trabajen en todo para poder atender, pero al mismo momento que se podría decir, bueno, descendió el trabajo, pero para ustedes como instrumentistas aumentó la carga. No es que, qué bien, yo ahora trabajo menos, no. Aumentó la carga en lo que yo les decía, aumentó la carga en los procedimientos, aumentó la carga en los protocolos, en las capacitaciones, en la exigencia, en lo emocional, en la forma de conectarse, en la forma de combinar, en la tolerancia. Ustedes deben, no sé si hoy todavía hasta qué nivel lo están haciendo, pero tuvieron que tolerar todo un refuerzo al lado, arriba de ustedes, ¿no? Los equipos, los N95, esto, aquello, la máscara, todo, y todavía trabajar. Y todavía tolerar.
y todavía compartir. Y bueno, y así les puedo enumerar todas las cosas que pueden viviendo normalmente. Entonces yo planteo, desde mi perspectiva como prevencionista, desde mi perspectiva de entender las rupturas, desde mi perspectiva de entender las tensiones, creo que se rompieron los límites, algunos límites de la tolerancia desde lo corporal. Y en cierto efecto, si bien lo marco allí, para mí empieza un poco más abajo. Y en esto que yo le decía, los protocolos y los procedimientos son herramientas fundamentales para su trabajo. El tema es cómo y qué hacemos antes y después con ustedes. ¿Qué pasa después de los procedimientos y los protocolos? ¿Cómo los comprendemos a ustedes? ¿Cómo los escuchamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos acercamos entre nosotros? ¿Qué nos decimos? Y obviamente que, seguido de eso, los equipos de protección personal, el tiempo de exposición, la frustración, el cansancio, la presión laboral. Y no quería dejarlo de poner, porque se ha visto muchas imágenes, más bien desde otras áreas de la salud, pero en ustedes también la vivencia, la presión social. Ustedes son trabajadores de salud, no sé si les ha tocado conversar con alguien y le dicen, no, trabajás en la salud, por lo menos en el primer tiempo, trabajás en la salud. Y en realidad está comprobado por las estadísticas del Banco de Seguro que la mayor cantidad de contactos que existieron en la salud no fue por la combinación de su trabajo, fue por la combinación de la vida social que todos tuvimos y que todos padecimos. O sea, es muy simple decir, no, porque trabajás en la salud, no, te podés tener COVID. Pero es una visión muy simplista que nosotros mismos debemos de romper. Porque también nosotros tenemos que contar muchas veces, y esto deviene un poco de lo que les decía, áreas cerradas, tenemos que contar qué es lo que nos pasa en nuestro trabajo. Ustedes como instrumentistas, de hecho, a mí me ha costado muchísimo llegar a la información a la que ustedes trabajan. No me ha sido sencilla. ¿Por qué sí? Porque son áreas cerradas. Pero también habla de que lo social también a ustedes los presionó como instrumentistas. Porque hoy estamos hablando de ustedes. Entonces, todo eso, para mí, básicamente, ha llegado en un punto a haber una ruptura de límites de tolerancia desde lo corporal. Emocional, físico, psíquico, espiritual. Ahí puse corporal porque si no te quedaba y no me gusta, quedó. Y yo, porque desde mi lugar yo entiendo el cuerpo desde una integralidad, la salud de una integralidad. Si hay personas de lo espiritual, bienvenido sea. Si hay personas de lo familiar, bienvenido sea. Todo funciona desde la salud. Bien, cuando debatimos entre nosotros y como prevencionistas, el otro día tuve el gusto de estar con un prevencionista de la generación 91. Nosotros saben que no somos tan nuevos en esto. Y nos decía que el desafío para nosotros ha sido poder salir de las condiciones inseguras y acciones inseguras que ustedes, por ejemplo, y lo ayorno a ustedes, vivencian esto que hablamos todo el tiempo, vinimos hablando de los peligros, los riesgos, las condiciones del trabajo, las acciones y demás, y poder comprender que en realidad, básicamente, muchas de las dificultades principales que están en las fallas de la organización. ¿Y qué quiere decir? Bueno, porque también empiezan otros y te dicen, no, pero ¿cómo? Pero si los trabajadores, uno le habla y no hace caso. Ustedes, entre compañeros, a ustedes o básicamente lo que más pasa, yo creo que ustedes por el aprendizaje que tienen, por su currículo histórico que tienen, cómo aprenden, cómo les enseñan en la facultad, tienen que como que cuidar muchas cosas, por ejemplo la esterilidad, en fin. Entonces también han aprendido mucho a cuidarse. Pero ¿qué pasa con alrededor? ¿Todos se cuidan? ¿Todos se cuidan literalmente como... o a ustedes a veces también tienen que estar cuidando a un otro? Yo algunas cosas sí, pero también lo dejo como consulta. Porque también aumenta la responsabilidad en ustedes. También aumentó la responsabilidad. O sea, no solo que cuidaban ustedes su seguridad,
sino que también tenían que estar muchos momentos de esta pandemia, estar cuidando a un otro, exigiendo a un otro. Ponete esto, che, te olvidaste de aquello, ¿pero cómo? Te saliste de la sala de operación, pero si hay un protocolo, no. Entonces, hay un desafío constante para ustedes como instrumentistas y tienen que ver muchas veces con la falla de la organización. Se fue. La falla de la organización en el sentido de, retomando al igual, de pensar las organizaciones no como meros herramientas de servicio, sino como desde los trabajadores. Porque son el motor constante. Y ustedes, como instrumentistas, son el motor constante de una cirugía. Para mí, el desafío, y es un poco lo que yo les quiero decir de todo este proceso y repensando las nuevas consideraciones en bloque quirúrgico, yo creo que hubo una ruptura de límites y hubo una crisis, no estoy diciendo nada nuevo, pero que fue desestructurante también para ustedes como trabajadores, como instrumentistas, en su rol, en sus funciones, hubo cambios y hubo mucho acatamiento, mucho el deber de, tengo que y lo debo cumplir. Y el desafío es, ¿normalizamos o comprendemos? La pandemia vino, nos dejó todo esto y ya está. Damos media vuelta a la página, seguimos y todo este aprendizaje no lo tomamos. Nosotros como instrumentistas, ustedes como instrumentistas, ¿qué aprendizaje se van a llevar? ¿Qué aprendizaje se están llevando? ¿Cómo lo van a dimensionar hacia afuera? ¿Cómo van a permitirnos, a nosotros, por ejemplo, prevencionistas, poder comprender un poco más de su rol para poder colaborarlos, para poder ayudarlos, para poder acompañarlos? No solo a mí, sino al grupo. Ustedes saben bien que hay una nueva norma ahora que se instala y es obligatoria, ya desde el 2014 para ustedes, pero ahora obliga mucho más. Va a haber equipos, los equipos se tendrían y deberían de acercar, los equipos de salud ocupacional digo, y si no es así, tendrían que buscar algunas formas de poder acercar información. Porque para mí la única forma de hacer el cambio real y poder no normalizar, sino poder comprender, es gestionar las fallas de la organización. Y ustedes son parte de eso. Ustedes son parte, son instrumentistas, estudian 4 años, hacen un proceso, hacen una historia al marcado. Pero yo creo que hay mucho más para hacer. Para mí que, desde mi punto de vista, el desafío está en gestionar las fallas de la organización total. No significa que la organización del trabajo, la organización total, el pienso en ese lugar de trabajo y ustedes en ese lugar de trabajo. Y bueno, y les dejo la pregunta, ¿qué pasa con la instrumentación quirúrgica desde ahora en ustedes como trabajadoras o trabajadores? No solo como dadores de un servicio fundamental dentro de un bloque, sino ustedes como trabajadoras o trabajadores. ¿Hacia dónde y cómo se proyectan? ¿Cuáles van a ser las dinámicas de su cuidado y de su autocuidado? Gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo, por el aporte y la gran presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, continuamos entonces. Muchas gracias, Aldo. Bueno, ahora que vemos un poquito más de gente, hubo un cambio en el programa. El trabajo de hernia de disco resuelta en forma endoscópica no va. Y en lugar de ese trabajo tenemos el instrumentista quirúrgico en gestión, que va a ser presentado por el licenciado en instrumentación quirúrgica Víctor Hugo Bernardet y la instrumentista quirúrgica Mónica Beña.
Sí, ahora sí. No, ahora no. Después. Bueno, ahora el trabajo que viene es Instrumentación Quirúrgica sin Límites. Es un trabajo que va a ser presentado vía Zoom por la licenciada en Instrumentación Quirúrgica, Joana Tapias, colombiana. Joana, ¿estás en línea? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación para todos. Bienvenida. Muchísimas gracias por tu presentación. Les presento a mi compañera, la licenciada Karina Contreras, que también nos acompaña el día de hoy. Y junto con Karina, pues vamos a dar esta charla para ustedes con mucho amor. Vamos a presentarla, Joana. ¿Qué tal, Joana? Bueno, Joana es especialista en epidemiología y realizó un máster en enfermedades infecciosas. Trabaja en la Universidad de Santander. Es docente del programa de instrumentación de Bucaramanga, en Colombia. Bueno, adelante, Joana. Gracias, muy amable. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Desde Argentina, mi nombre es Karina Contreras, soy licenciada en Instrumentación Quirúrgica. En primer lugar, junto a Joana, desde Colombia, agradecerles por la participación a este importante evento y decirles que estamos muy contentas y felices por poder integrar saberes con otros colegas de diferentes lugares del mundo. Bueno, nuestro tema tiene que ver con la docencia. Nosotras integramos un equipo docente y por eso nuestro tema es aprendizaje activo y colaborativo en tiempos de COVID-19 entre Argentina y Colombia, a lo que le dimos a llamar Instrumentación Quirúrgica sin Límites. Bueno, para empezar, pues es un proyecto que se realizó en la Universidad de Santander en compañía con la licenciada Karina. Para hablarles un poco, la Universidad de Santander es una universidad que ofrece el programa de instrumentación quirúrgica a nivel profesional. Es una universidad que tiene una facultad de Ciencias Médicas y de la Salud que ofrece programas de medicina, de enfermería, de instrumentación quirúrgica, microbiología, bacteriología. Y bueno, se encuentra ubicada al nororiente colombiano. Cari. Bueno, nuestro instituto se llama Instituto Fundación Hospital Oliveros. Está situado en la República Argentina, específicamente en la provincia de Santa Fe y en una pequeña localidad que se llama Oliveros. El crecimiento de este instituto permitió que iniciáramos una sede en la ciudad de Rosario y es por eso que este instituto hace más de 25 años que egresa a profesionales de la salud de diferentes carreras, todas vinculadas con la salud. Y en este proyecto, que juntamente con Joana desde Colombia y desde Argentina, logramos unirnos a través de esta virtualidad en el complejo marco del COVID-19. Buscando iniciativas para que nuestros alumnos de instrumentación quirúrgica se vieran motivados a continuar con su futura profesión en un marco de total complejidad como lo es la pandemia. Bien, entonces, pues para hablar un poco también de nosotras, como ya lo hemos dicho previamente, pues yo soy docente de la Universidad de Santander, soy licenciada en Instrumentación Quirúrgica, soy especialista en epidemiología con una maestría en investigación en enfermedades infecciosas. Me desempeño en el programa de Instrumentación Quirúrgica de la UDE hace 10 años, soy docente de la Cátedra de Ginecología y de Obstetricia, también pues, bueno, dicto algunos cursos de epidemiología, de salud pública y hago acompañamiento de tesis de grado con mis estudiantes. Bueno, aparte de eso, pues soy apasionada por engrandecer nuestra profesión y por ampliar nuestros campos de acción. Bueno, mi nombre, como les dije al principio, es Karina Contreras, soy de Argentina, soy docente en distintas instituciones, todas en la carrera de instrumentación quirúrgica y de técnico en esterilización. Me desempeño como instrumentadora quirúrgica en el área de la pediatría en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.
tengo un posgrado en gestión y políticas públicas y también soy una apasionada de la docencia y de esta instrumentación quirúrgica que sin lugar a dudas es una pasión. Bueno, cuando nosotras comenzamos nuestro trabajo, nos centramos un poco, como les decíamos al principio, en tratar de motivar a los colegas en este marco tan difícil que era la pandemia. Específicamente, charlando un día con Joana, nos preguntamos cómo hacer para que nuestros alumnos continúen con su carrera en un marco tan complejo. Y es por eso que la pandemia de este COVID-19, con un efecto global en la educación superior, específicamente en la instrumentación quirúrgica, nos hemos visto en un aprendizaje electrónico de emergencia, por los cuales nuestros alumnos tuvieron que incursionar en los distintos ámbitos tecnológicos. A raíz de esto, la oportunidad fue el aprendizaje internacional colaborativo en línea, lo que permitió que los estudiantes de la carrera de instrumentación quirúrgica, tanto de Argentina como de Colombia, pudieran trabajar con un objetivo en común. Este trabajo logró mitigar un poco las restricciones de lo que es el ámbito de la presenciabilidad en las distintas instituciones educativas, y eso hizo que nuestros alumnos pudieran ver un marco de aprendizaje global. Este marco de aprendizaje fue activo y colaborativo, justamente en este entorno de la virtualidad, que nos permitió saber también de otras culturas, mantener otro contacto y otras experiencias, hizo que nuestros instrumentadores quirúrgicos se vieran en una formación integral y no solamente técnica, sino también cultural. Bueno, para explicarles un poco sobre esta metodología, la cual vamos a denominar COIL, que significa Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea, pues quisiera hablarles un poquitico sobre la metodología, en qué consiste. La idea es pues de que todos tengamos una idea clara para poderlo aplicar a futuro en la formación de los nuevos instrumentadores, que como lo ha dicho Karina, pues ha sido una oportunidad que nos ha presentado la pandemia. Este COIL, o este aprendizaje colaborativo internacional en línea, lo que hace es como tal una aula internacionalizada. Es una experiencia en la que logramos conectar el salón de clase con otras partes del mundo. En este caso, pues lo hicimos con un aliado internacional como lo fue la Fundación Hospital Oliveros. Esta metodología COIL es una metodología innovadora, es una metodología que nos permite tanto enseñanza como aprendizaje, nos permite también a través de las tecnologías en línea aprovecharlas para ofrecer un aprendizaje global, unas experiencias interculturales en el aula con los estudiantes. Este aprendizaje colaborativo que realizamos junto con la Fundación Oliveros, en esta logramos involucrar las dos instituciones en un módulo de las clases. Hicimos que los estudiantes pues también tuvieran una participación en común en ambos países, tanto del programa de UDES como de la Fundación Hospital Oliveros. Y como lo dijo Karina, pues también esta experiencia COIL nos permitió una lección de contenido académico, no solo de comunicación, sino también de colaboración intercultural, tanto para estudiantes como para los profesores. Esta metodología COIL nos ha permitido también internacionalizar nuestro currículo de instrumentación quirúrgica, actualizar, potencializar los contenidos o metodologías del curso. Logramos también una formación integral y multicultural con nuestros estudiantes, así como desarrollar competencias para el uso de tecnologías de la información y la comunicación, habilidades comunicativas con los compañeros del otro curso, del otro programa. Logramos establecer estrategias de trabajo colaborativo entre ambas universidades. Y bueno, pues si quieres lo continuamos, Cari, la siguiente diapositiva. Bueno, entonces cuando surgió toda esta necesidad a la cual nos abocó la pandemia, pues nosotros con la profesora Karina quisimos hacer como un plan de trabajo, ¿cierto? Y donde nos planteamos como unas preguntas de cuáles iban a ser las funciones tanto de docentes como de estudiantes, donde se pudiera establecer esta colaboración internacional, ¿verdad?
Entonces nos planteamos unas preguntas, bueno, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Qué temas vamos a trabajar? Y son como unas preguntas muy básicas que tenemos que tener todos en la mente cuando queremos hacer este tipo de estrategias en nuestra aula. Entonces la primera, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Por qué lo vamos a trabajar? ¿Cuál es la necesidad de realizar esta colaboración? ¿De qué manera la vamos a trabajar? ¿Cierto? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para poder llevar a cabo esta estrategia y con qué recursos lo vamos a realizar? ¿Con qué materiales, tanto humanos como físicos como humanos, lo vamos a llevar a cabo? Para eso nos planteamos un plan de trabajo, como les dije, con unas funciones muy específicas, tanto de docentes como de estudiantes, donde definimos unos objetivos de aprendizaje para los estudiantes, determinamos también hasta dónde iba a llegar la interacción dentro del curso con las temáticas, diseñamos acciones comparativas y en colaboración de ambos programas y seleccionamos la metodología y los instrumentos tecnológicos para realizar esta cooperación, asimismo un monitoreo del trabajo y del aprendizaje de los estudiantes que iban llevando aparte de las tareas y las actividades que se iban desarrollando dentro de la metodología. Dentro de los estudiantes también habían unas funciones y unas responsabilidades muy claras, dentro de las cuales se incluían desarrollar estos equipos internacionales e interculturales efectivos. Ellos también debían discutir las tareas y el contenido de los cursos que se dictaron durante esos módulos. Debían también adicionalmente completar una actividad del proyecto del curso con sus pares internacionales y esto les permitía también al final reflexionar sobre el contenido académico del curso, sobre el intercambio cultural, las diferencias, las similitudes, y bueno, eso fue, ya Karina nos va a explicar un poco más la experiencia, pero ese fue como el planeamiento de la actividad. Karina. Bueno, con estos recursos pedagógicos pudimos lograr que nuestros alumnos pudieran comunicarse a través de, obviamente, las redes sociales y a través de lo que nos permitió esta red en línea. Hicimos talleres y clases, ¿sí?, donde nosotros como docentes incursionamos dentro de los distintos temarios, hicimos lecturas de trabajo, hicimos revisión de casos de estudio y eso motivó mucho a los alumnos, ya que se vieron en su rol de futuros instrumentadores. Compartimos grupos de trabajo con intercambios culturales, que eso nos permitió a que las diferentes países pudieran lograr incursionar y poder llevar su cultura y también poder compartirla y verse en una posibilidad de una pasantía en un futuro. Los grupos de WhatsApp, de Facebook y de Instagram, que conoce nuestra gran mayoría de educandos, permitió que este trabajo se pudiera efectuar de una manera ágil, rápida. Y obviamente nuestras estrategias de evaluación con nuestro objetivo, que era motivar a nuestros alumnos para que continúen con esta carrera de instrumentación quirúrgica, se vio muy importante en su desarrollo a raíz de que pudimos evaluar no solamente los conocimientos técnicos, sino la incursión en un trabajo en equipo. Como temáticas en el primer año, en este primer año 2020 que fue tan difícil, nos pusimos a pensar qué temas les interesarían a nuestros alumnos y qué temas eran frecuentes tanto en un país como en otro. Concluimos que cesárea era uno de los grandes temas que podíamos llegar a desarrollar junto con patologías congénitas. Estas clases las dictamos junto con Joana y lo que logramos es que nuestros alumnos se pudieran comunicar a través de las plataformas de WhatsApp y lograran primero tener un intercambio cultural y después resolver los distintos casos que les planteamos en diferentes temáticas como las que hablamos anteriormente. Esta resolución de casos hizo que nuestros alumnos pudieran debatir estos casos y pudieran trabajar a través de juegos en línea. Esta evaluación fue al final de la cátedra y tuvo una duración de 4 semanas. En el año 2021
nos propusimos los objetivos de prevención y promoción, tan importantes para esta profesión. Y por eso incursionamos en el virus del papiloma humano, un tema que nos afecta a ambos países y de los cuales también llegamos a las clases a través de las distintas ponencias. Estuvimos viendo las ponencias en el ámbito de la ginecología y también de las patologías congénitas asociadas. Creamos estos grupos de comunicación efectiva, intercambiamos cultura. Los alumnos pudieron presentar infografía a través de las distintas redes sociales. También hicimos una evaluación continua y también fue muy satisfactoria, y esto tuvo una duración de 4 semanas. Estas son las primeras capturas que hicimos en el año 2020, donde nuestros alumnos fueron trabajando durante estas 4 semanas y fueron presentando sus distintos trabajos junto con un intercambio cultural y un intercambio técnico en el cual les permitió hacer la resolución de los casos que les planteamos. En el año 2021 nos volvimos a reunir y la presentación de infografía a través de las redes sociales hizo que estos conocimientos pudieran alcanzar mucho más trascendencia, y justamente los límites de los conocimientos y de acercar esta información se sobrepasó. Bueno, como conclusiones, nuestras perspectivas permitieron no solamente llegar a conocernos en distintas culturas, sino que también actualizar y potenciar estos contenidos técnicos y metodológicos, también unas diferentes perspectivas disciplinares en torno a la educación y al compartir estos conocimientos y fomentar diálogos, diferentes culturas. Logramos que nuestros alumnos logren investigar, comunicar y colaborar. Ítems muy importantes para el desarrollo después como profesionales. Utilizamos muchísimo las distintas tecnologías y eso fue que nuestros alumnos hoy pudieran desarrollarse en el ámbito también online sin tantas dificultades. El pensamiento crítico, creativo y comparativo en la resolución de casos realmente fue súper satisfactorio. Logramos el intercambio cultural y esto hace que nuestros alumnos hoy tengan muchas ganas de visitar Colombia, y lo mismo pasó con Colombia hacia Argentina. Así que realmente los esperamos y ojalá que podamos realizar estas pasantías muy pronto. La apertura de oportunidades, ideas y formas de pensamiento logró llegar a cada uno de nuestros educandos. También fomentar un poco la conciencia hacia la cultura, el respeto y la diversidad. Esa empatía por los distintos puntos de vista en la resolución de los casos y en la presentación de las teorías y técnicas hizo que nuestros alumnos hoy logren una formación integral, a pesar de que estamos en pandemia y que muchos de ellos se veían afectados no solamente por una comunicación, sino desmotivados hacia una profesión que la veían siempre desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista técnico, pero que nosotras quisimos llegar también al punto de vista humano. Por eso, en un trabajo de equipo como el de las instrumentadoras quirúrgicas, dentro de un contexto quirófano, reunirse para nosotros fue el comienzo. Permanecer juntos es todo un progreso, pero trabajar juntas realmente nos hizo llegar al éxito de nuestros hoy profesionales. Primero le agradecemos muchísimo por la convocatoria. Los invitamos a los docentes a participar de estos encuentros y ojalá que podamos ser muchos más los países que podamos compartir estos encuentros, no solamente de aprendizaje técnico, sino también de aprendizaje cultural y de compartir el humanismo que necesitamos en los quirófanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, las escuchamos. Bueno, Sí. muchas gracias a las dos por la presentación, tanto a ti, Karina, como a Joana. Siempre es de mucho aporte para nosotros. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, esperemos que el próximo año puedan estar acá con nosotros en forma presencial. Sí, Claro que por favor, sí. por favor. Las esperamos. Sí, va a ser un placer. Bueno, Un abrazo. Igual para nosotros. Muchas gracias. Un beso, chau, chau.